Hola a todos, soy Pablo de Arena, médico de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Rawson, y hoy vamos a hablar de bronquiolitis. El objetivo de esta charla es hacer una breve revisión de las recomendaciones de algunas guías de práctica clínica, y decimos algunas porque hay múltiples de estas. La idea no es hacer una revisión sistemática de todas, sino un pequeño comentario de las recomendaciones. Bueno, según las últimas recomendaciones del SAP, la bronquiolitis se define como el primer episodio de infección respiratoria aguda baja en el menor de 2 años, de etiología viral, expresado clínicamente por obstrucción de la vía aérea periférica. Bueno, vamos a empezar con el diagnóstico y con la primera recomendación, donde todas las guías coinciden. El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, precedido generalmente por un cuadro de vía aérea superior, 2 a 3 días previos, y luego el paciente comienza con tos, taquipnea con o sin retracciones, expiración prolongada y sibilancias, fiebre aproximadamente en el 30% de los casos y apneas, que generalmente se presentan en el menor de 6 semanas, y mientras más pequeño el paciente, más frecuentes son las mismas. Para evaluar la severidad usamos el famoso score de TAL, que es útil para valorar la severidad del cuadro y para predecir la hipoxemia. Exámenes complementarios. El virológico no está indicado de rutina, está indicado en los pacientes internados con fines epidemiológicos y quizás para evitar prescribir antibióticos de forma innecesaria. Y también está indicado en los pacientes que reciben profilaxis, que vamos a ver al final de la clase por qué. La radiografía de tórax no está indicada de rutina, sí está recomendada en los pacientes que con evolución tórpida o no operada, en los que igual queremos evitar complicaciones. Y como recomendación personal, pongo la ecografía pleuropulmonar, que si bien no salen las guías, sabemos que es más sensible para descartar las complicaciones que vamos a buscar. Así que si sospechan alguna complicación y tienen disponible un ecógrafo, la posibilidad de realizar una ecografía pleuropulmonar, les sugiero que hagan la misma y eviten irrigar al paciente de forma innecesaria. El hemograma no está recomendado, solo en algunas guías se recomienda cuando el paciente se encuentra aséptico. El estado ácido base tampoco está recomendado de rutina, y en algunas guías lo recomiendan si el paciente tiene dificultad respiratoria severa o se lo valora como claudicación respiratoria inminente. En el caso del paciente con claudicación respiratoria inminente, me parece que no hay dudas que ese paciente no necesita un estado ácido base para decidir la conducta. Y el paciente con dificultad respiratoria severa, que todavía hay dudas, quizás ahí tiene un poco de relevancia para definir la suficiencia respiratoria o no, y decidir si ingresa el respirador o no. Si no, no es necesario. Hemocultivos no de rutina, puro cultivo, algunas guías los recomiendan solo en menores de 2 meses, febriles, a como hay 38 grados de temperatura, o la asociación que hay entre bronquiolitis y infección urinaria en estos pacientes específicamente, que es más o menos entre el 1 y 3%. Y saturometría está recomendada en todos pacientes, incluso en el primer nivel, si se encuentra disponible. O sea, si no tenemos saturómetro en el primer nivel, el chico se lo valora con un tal bajo, se puede obviar la saturometría. Bueno, como vimos, los exámenes complementarios no se recomiendan y no son relevantes en el manejo inicial de la bronquiolitis. Factores pronósticos de mala evolución: tenemos la edad menor a 3 meses, prematurez, enfermedad pulmonar previa, desnutrición, cardiopatías congénitas, enfermedades neurológicas o metabólicas y cualquiera de las inmunodeficiencias, adquiridas o congénitas. Entonces, hacemos la evolución inicial sin administración de oxígeno, hacemos el examen físico, puntuación letal, oximetría y detección de factores de riesgo. Si el paciente satura mayor o igual al 92%, sin alteración en la alimentación y el sueño, o ir al domicilio con pauta de alarma. Y si el paciente tiene factores de riesgo, se decide la internación o se puede hacer una observación prolongada.
¿Cuáles van a ser los criterios de internación? Puntaje letal mayor o igual a 6, saturación de oxígeno menor al 92%, dificultad para la alimentación, factores de riesgo para bronquiolitis grave, factores socioeconómicos y dificultades para el traslado. Vamos a continuar ahora con el tratamiento y vamos a empezar por las medidas de soporte. En cuanto a la posición, hay que respetar el confort del paciente, que suele ser de cúbito dorsal y la cabecera a 30 grados. La temperatura es el manejo habitual de la temperatura, evitando la fiebre, ya que la misma produce taquicardia. En cuanto a la hidratación, las guías recomiendan necesidades basales más las pérdidas concurrentes, evitando siempre la sobrehidratación. En caso de no tolerar o mala alimentación y hay que indicar líquidos endovenosos, se prefieren las soluciones isotónicas. En cuanto a la alimentación, las guías recomiendan una alimentación precoz, y si la frecuencia respiratoria es mayor de 60 por zona nasogástrica, Lavalle o gastroclisis, y si la frecuencia respiratoria es mayor de 80, suspender la alimentación. La kinesiología no está recomendada de rutina con la evidencia actual, varias guías hacen referencia a esto, y sí hay que considerarle en los pacientes que tengan dificultad en el manejo de la secreción, por ejemplo, pacientes hipotónicos o neuromusculares. Tratamiento farmacológico. La oxigenoterapia es el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz. Nuestro punto de corte debería ser menor del 92%, o sea, no debería recibir oxígeno un paciente que satura el 92%. Este corte ha demostrado que disminuye los ingresos hospitalarios y disminuye la estadía hospitalaria con la misma seguridad de una saturación del 94%, por ejemplo. Los antivirales y antibacterianos no están recomendados en ninguna guía, y los broncodilatadores, que suele ser la medicación más prescripta en estos pacientes, ni los beta-adrenérgicos ni la adrenalina nebulizada están recomendados por la mayoría de las guías. Algunas recomiendan una prueba inicial, clínica, y si no hay respuesta, suspenderlo. O sea, no están recomendados su uso. Al igual que el hipratropio no está recomendado, ni, por ejemplo, el glucas. No se recomienda en general broncodilatadores. La solución salina hipertónica no está recomendada en la mayoría de las guías, y los corticoides no están recomendados ni sistémicos ni inhalados en ninguna guía, y si alguna lo menciona como en un segundo episodio, hacer una prueba clínica y valorar respuesta, si no, suspender. Para terminar, el tratamiento combinado con epinefrina nebulizada y dexametasona y oral tampoco está recomendado en ninguna de las guías. Y digo por ahora porque si bien en el 2009 se hizo un estudio multicéntrico randomizado doble ciego que evaluaba estos dos medicamentos contra placebo y no se encontraron diferencias significativas. Tenían una P muy justita de 0,07, entonces hoy en día se está haciendo este año otro trabajo de las mismas características tratando de encontrar significancia estadística en la tasa de internación. Como verán, no hay mucho más que ofrecerle a nuestros pacientes más que oxígeno y confort. Seguimos con los criterios de internación en cuidados intensivos. Van a ser aquellos pacientes que tienen una saturación menor del 90% con oxigenoterapia, que tengan dificultad respiratoria severa con signos de fatiga muscular y los que tienen apnea recurrente. En cuanto a la prevención, la profilaxis pasiva con palivizumab disminuye las hospitalizaciones, días de internación y oxigenoterapia en los pacientes pertenecientes a los grupos de riesgo. No afecta la mortalidad. La dosis es 15 miligramos por kilo, una vez por mes intramuscular durante la temporada de epidemia del BCR, que sería desde de mayo a agosto. Los grupos de riesgo en los que está indicado, y hay evidencia fuerte,
Son prematuros de menos de 32 semanas de edad gestacional o con peso de nacimiento de menos de 1.500 gramos hasta los 6 meses de edad cronológica al inicio de la temporada de BCR. Prematuros con diagnóstico de displasia broncopulmonar y requerimiento de oxígeno suplementario hasta los 12 meses de vida, también al inicio de la temporada de BCR, y niños menores de 12 meses al inicio de la temporada invernal, portadores de cardiopatías congénitas que presenten inestabilidad hemodinámica significativa, o sea, no una CEA ni una CIB chiquita sin medicamentos. Y esto es lo que hablamos del virológico. Se discontinúa la profilaxis si el paciente presentó una infección por BCR, porque es muy poco probable que vuelva a presentar una infección por BCR ese mismo invierno. Y para terminar, las recomendaciones respecto a las medidas de aislamiento. Casi todas las guías obviamente recomiendan lavado de manos, varias recomiendan aislamiento de contacto y en lo posible poner a los pacientes en cohortes. Hola a todos, soy Pablo de Arena, médico de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Rawson, y hoy vamos a hablar de bronquiolitis.